Bienvenidos, mi nombre es José Mendoza. En esta ocasión vamos a hablar acerca del aparato cardiovascular. Vamos a abarcar en este tema tres aspectos sumamente importantes, que son la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. Estos componentes van a estar íntimamente relacionados entre sí y van a conformar el aparato cardiovascular. Vamos a dar inicio entonces hablando acerca de las generalidades de la sangre. Entonces, la sangre era un tipo de tejido conectivo líquido que circula a través del aparato cardiovascular. La sangre va a ser impulsada gracias a la contracción muscular del corazón para que éste llegue a todos los tejidos del organismo. Los elementos formes o las células sanguíneas van a estar rodeados por una matriz extracelular líquida. Esta matriz extracelular líquida se va a llamar plasma. En cuanto a las funciones, la sangre va a cumplir funciones de transporte, de regulación y también de protección. Vamos a encontrar también características físicas reconocibles en la sangre. Por ejemplo, la sangre va a ser más densa, más viscosa y pegajosa que el agua. El pH de la sangre va a ser levemente alcalino. El promedio va a rondear entre 7.35 a 7.45. El color también va a variar de acuerdo al contenido de oxígeno que éste contenga. Por ejemplo, si la sangre va a estar saturada en oxígeno, entonces este va a ser de rojo brillante. Si la sangre no va a estar saturada en oxígeno, entonces este va a ser de rojo oscuro. Vamos a encontrar también que el volumen sanguíneo total aproximado en un hombre va a ser de 5 a 6 litros en una persona adulta, y en una mujer adulta vamos a tener aproximadamente de 4 a 5 litros de sangre. Bien, vamos a continuar hablando acerca de las funciones de la sangre. Entonces, la primera función de la sangre va a ser la de transporte. La sangre va a transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos para que posteriormente sea intercambiado con el dióxido de carbono. También va a transportar el dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones para que posteriormente éstas sean expulsadas por medio de la expiración. También va a transportar nutrientes desde el tubo digestivo para que sean aprovechadas por los tejidos corporales. También va a transportar hormonas, vitaminas y también sustancias de desecho para que posteriormente estas sean eliminadas por la piel, por los riñones, por varios órganos, por los pulmones, también para que sean eliminadas por todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, estas van a ser las funciones de transporte. La otra función en cuanto a la sangre va a ser de regulación. Estas van a regular el pH. El pH dijimos que es de 7.35 a 7.45. El pH va a ser regulado gracias a las sustancias amortiguadoras, también llamadas aquellos elementos amortiguadores buffers, ¿sí? Que son elementos químicos que van a convertir los ácidos o bases fuertes en débiles, ¿sí? Entonces va a estar encargada de esta parte de la regulación del pH. También va a regular lo que es la temperatura corporal gracias a la vasoconstricción o la vasodilatación, ¿sí? Entonces la sangre va a ser un importante regulador de la temperatura y también va a regular lo que es la presión arterial. Vamos a ver también que otra de las funciones principales que va a cumplir la sangre va a ser la de protección, y esa función de protección va a estar enmarcada en lo que es los elementos formes. Por ejemplo, las plaquetas van a ser el primer elemento de protección en cuanto a una lesión producida y por ende va a haber una pérdida excesiva de sangre. Entonces estas plaquetas van a ir para formar el tapón plaquetario y que para posteriormente se proteja ante una pérdida excesiva de sangre en una lesión. También otros elementos de protección van a ser los glóbulos blancos, que van a actuar en este papel de defensa ante agentes extraños, agentes nocivos, aquellos microorganismos como bacterias o virus que van a ingresar al organismo. Entonces la primera barrera de protección va a ser la piel, pero por ende también vamos a tener en la sangre estos elementos formes, estas células sanguíneas que van a ser los glóbulos blancos, que van a cumplir este proceso de fagocitosis para eliminar estos agentes microscópicos que van a ingresar al organismo para producir algún daño.
Bien, vamos a empezar hablando ahora acerca de los componentes principales de la sangre. Entonces dijimos de que el agua corporal total de una persona va a rondar el 60% en cuanto al peso corporal. Ahora, los elementos principales o los componentes principales de la sangre van a ser el plasma y los elementos formes o las células sanguíneas, también llamadas los elementos corpusculares. Entonces, el plasma va a contener el 55% del total promedio en la sangre y los elementos formes va a contener el 45% en cuanto al promedio total de la sangre. Entonces vamos a decir de que el plasma va a estar compuesto por proteínas, por agua y también por otros solutos. El plasma va a ser un líquido amarillento, ¿sí? Este líquido amarillento que va a estar compuesto de proteínas, ¿sí? Va a estar compuesto de agua y va a estar compuesto de solutos. Vamos a ver que el plasma, que conforma el 55%, va a contener proteínas. Vamos a hablar primeramente de estas proteínas, que estas van a ser las proteínas plasmáticas, como la albumina, las globulinas y el fibrinógeno. Estas proteínas plasmáticas también van a ser conocidas como anticuerpos o inmunoglobulinas, que van a producir ciertas funciones en cuanto a respuestas inmunitarias. Por ejemplo, estas proteínas plasmáticas como la albumina van a ayudar a poder mantener lo que es la presión osmótica y también van a ayudar en el intercambio de líquidos entre las paredes de los capilares sanguíneos. Vamos a encontrar las globulinas, que van a ser importantes también para poder ayudar a atacar a virus, a bacterias, ¿sí? Que van a ser sumamente importantes en ese proceso. Y el fibrinógeno, que también va a cumplir una función y un papel importante en la coagulación de la sangre. Entonces estas proteínas que van a estar en el plasma van a cumplir esas funciones importantes. El otro porcentaje mayor, del 91,5%, va a estar compuesto de agua. El plasma va a estar compuesto de la mayor cantidad de agua, ¿sí? Y los otros componentes como solutos, ¿sí? Que van a estar disueltos en el plasma, vamos a encontrar electrolitos como sodio, calcio, potasio, magnesio, que estas van a ayudar a poder mantener también funciones esenciales en cuanto a la función de las células. También vamos a encontrar nutrientes, ¿sí? Que estos nutrientes también van a cumplir papeles esenciales en cuanto a las funciones celulares de crecimiento y de desarrollo. Vamos a encontrar también gases, por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno, ¿sí? Que van a ser importantes también para las funciones celulares. Vamos a encontrar también acá en el plasma sustancias reguladoras como son las enzimas, las hormonas y las vitaminas, que también van a ser importantes en la regulación, en las reacciones químicas y también en reacciones como de crecimiento y de desarrollo. Ahora, también vamos a encontrar acá en el plasma productos de desechos que van a estar inmersos en el plasma, por ejemplo urea, vamos a encontrar ácido úrico, creatina, bilirrubina y también vamos a encontrar amoníaco, que estas sustancias de desecho posteriormente van a ser llevados por la sangre hacia los órganos para que posteriormente sean excretados. En cuanto a los elementos formes o las células sanguíneas o los elementos corpusculares que conforman el 45%, vamos a tener a los glóbulos rojos, ¿sí? También conocidos como hematíes o eritrocitos, que estos van a tener un promedio en cuanto a la cantidad total. Vamos a tener entonces de 4.800.000 a 5.400.000 por microlitro de sangre, ¿sí? Si vamos a ver un descenso o un exceso, entonces vamos a encontrarnos frente a un desequilibrio en cuanto a los glóbulos rojos. También vamos a observar los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos. En cuanto a sus valores de rangos de normalidad, vamos a tener que van a ser de 5.000 a 10.000 por microlitro de sangre. Si los valores van a exceder por encima de los 10.000, entonces vamos a estar frente quizás a una infección. Si los valores van a ser menores a 5.000, también vamos a estar frente a desequilibrios en cuanto
a los glóbulos blancos. Las plaquetas, también conocidos como los trombocitos, los rangos de normalidad van a ser de 150.000 a 450.000 por microlitro de sangre. También, si los valores van a exceder o van a ser menores, vamos a estar frente a un desequilibrio en cuanto a la coagulación sanguínea de la sangre, porque por ende las plaquetas van a cumplir esa función específica. Bien, vamos a seguir hablando entonces acerca de los componentes de la sangre y de estos elementos. Entonces, estos elementos formes o células sanguíneas o elementos corpusculares, tenemos los glóbulos rojos, que son conocidos como eritrocitos o hematíes. Tenemos los glóbulos blancos, conocidos como los leucocitos. Estos leucocitos que se van a dividir en dos familias. Estas van a ser aquellas que van a tener gránulos en su parte interna y aquellos que no van a tener estos gránulos. Entonces, aquellos que van a ser los granulares van a ser los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, y los agranulares van a ser los linfocitos y los monocitos. También vamos a encontrar a las plaquetas, conocidas como los trombocitos, entonces aquellas que van a ser importantes para poder formar el tapón plaquetario en una hemorragia. Vamos a ver acá en la imagen, ¿sí?, que vamos a encontrar todos estos elementos formes, estas células sanguíneas o estos elementos corpusculares que van a estar disueltos en lo que es el plasma. Ahí en esta imagen se puede observar a todos estos elementos formes, como los glóbulos rojos diseminados acá en el plasma, los glóbulos blancos y también a las plaquetas. Bien, vamos a empezar hablando acerca de lo que son estos elementos formes. Vamos a adentrarnos uno a uno. Vamos a empezar hablando acerca de los eritrocitos, también conocido como hematíes o los glóbulos rojos. Acá en la imagen podemos observar una imagen tomada desde un microscopio en cuanto a la forma de los glóbulos rojos. Bien, entonces vamos a ver que estos eritrocitos, estos glóbulos rojos, en cuanto a su estructura, van a ser discos bicóncavos anucleados, lo que quiere decir que no van a tener núcleo, van a tener un citosol. Dentro de los glóbulos rojos van a contener lo que son moléculas de hemoglobina. Estas moléculas de hemoglobina le van a dar el pigmento rojo a la sangre. También la hemoglobina va a transportar el oxígeno. En cuanto a los rangos de normalidad, en cuanto a lo que es la hemoglobina, va a estar en un rango de 13 a 17 gramos por decilitro, y sus valores, si es que sus valores van a ser por encima o por debajo, entonces vamos a estar frente también a un desequilibrio en cuanto a esta molécula que es la hemoglobina. También vamos a ver que los glóbulos rojos, el porcentaje del volumen sanguíneo se va a determinar a través de lo que es el hematocrito. El hematocrito va a significar el porcentaje total del volumen sanguíneo, y esto se va a dar por cada 100 mililitros. Entonces vamos a ver que el promedio en el hombre va a ser 45% en 100 mililitros, y el promedio en una mujer va a ser el 42%. Por ejemplo, si queremos determinar el hematocrito de un hombre, entonces nosotros vamos a hacer una regla del 100%, que sería en 100 mililitros. Entonces el 45% va a ser de glóbulos rojos, ¿sí?, en 100 mililitros de sangre. Este rango puede variar, puede ir desde 40 a 50% en lo que es el volumen total en sangre. Entonces vamos a determinar la cantidad de glóbulos rojos en cuanto al hematocrito. Si los valores van a ser superiores o van a ser inferiores, entonces también vamos a estar frente a un desequilibrio de lo que son los glóbulos rojos. Bien, seguimos avanzando. Entonces ahora vamos a hablar acerca de los glóbulos blancos o leucocitos. Vamos a ver que los glóbulos blancos, estos sí van a tener núcleo, pero no van a tener esta molécula llamada hemoglobina. Los glóbulos blancos o los leucocitos van a estar encargados de proteger al cuerpo de patógenos invasores y también de otras sustancias extrañas. Van a ser aquellos que van a ir en defensa del organismo cuando hay evidencia de agentes invasivos patógenos. Entonces vamos a ver que los glóbulos blancos va a haber una clasificación, y estos se van a dar gracias al contenido de gránulos o no en cuanto a su estructura interna. Entonces vamos a ver aquellos que son los granulares.
Los granulares son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Estos glóbulos blancos, estos leucocitos granulares, ¿sí? Van a tener una estructura interna que le va a dar este nombre granular de acuerdo a la función que van a cumplir. Entonces vamos a ver primeramente los neutrófilos, ¿sí? Que en cuanto a su estructura van a ser granulares. Estos van a tener gránulos, pero cuando se someten a tinción, estos no se van a teñir de una manera especial, por eso va a llevar el nombre de neutro, no va a tener un color específico. Lo otro son los eosinófilos, ¿sí? Los eosinófilos, que también son leucocitos granulares. Estos eosinófilos van a estar sometidos también a tinción. Cuando estos se tiñen, se van a teñir de color rojo, ¿sí? Los eosinófilos. Luego después tenemos lo que son los basófilos. Estos basófilos, cuando son sometidos a tinción, se van a teñir de color azul, ¿sí? Entonces esto en cuanto a la presencia de gránulos en su parte interna. Vamos a ver la otra clasificación, que son los agranulares, aquellos que no van a tener gránulos en su parte interna. Entonces estos van a ser los linfocitos y los monocitos. Los linfocitos característicamente van a ser aquellas que van a tener un supernúcleo, va a tener un grande núcleo en la parte interna, ¿sí? Y los monocitos, ¿sí? A diferencia de lo que son los linfocitos, estos van a ser de un super tamaño, van a ser de gran tamaño, ¿sí? Y que estos posteriormente se van a diferenciar en macrófagos. Entonces los monocitos van a sufrir esta propiedad de diferenciación, se van a convertir de ser una célula no especializada y van a pasar a ser una célula especializada. Entonces se van a convertir de ser monocitos a macrófagos y van a cumplir este proceso de lo que es la fagocitosis. Entonces los glóbulos blancos o los leucocitos van a cumplir un importante papel en lo que es la defensa del organismo ante agentes patógenos invasivos que ingresen al organismo. Bien, continuamos hablando acerca del otro elemento forme que van a ser las plaquetas, o también llamados los trombocitos. Estos van a jugar un papel importante, fundamental en lo que es la hemostasia, iniciando la formación de coágulos o trombos. La vida media de una plaqueta va a oscilar entre 8 a 12 días. Si el número de plaquetas es demasiado bajo, entonces puede venir por una hemorragia excesiva. Es importante decir también que va a haber tres propiedades importantes físicas en lo que es las plaquetas. Estos van a ser la aglutinación, la adherencia y la agregación, ¿sí? Entonces dijimos que las plaquetas van a desarrollar un papel sumamente importante en lo que es la hemostasia, que va a ser la detención del flujo sanguíneo. Entonces por ende se va a dar la formación de coágulos, ¿sí? En el momento en que se produzca una lesión. Vamos a ver cómo actúan las plaquetas en el momento en que se produce una hemorragia. Entonces, mediante el agregado, que va a ser esta propiedad física de las plaquetas, van a detener una hemorragia, ¿sí? Al hacer o al formar lo que es el tapón plaquetario en el vaso sanguíneo lesionado. Para seguir estabilizando el tapón plaquetario, el proceso de coagulación va a producir, ¿sí? Va a producir la fibrina, que va a ser esta red de enmallado, ¿sí? Que va a evitar que los glóbulos rojos sigan perdiéndose. Entonces de esta manera se va a producir lo que es la coagulación sanguínea para poder de alguna manera restablecer el equilibrio en el organismo. Es importante decir también que las plaquetas no van a trabajar solas en el momento para detener una hemorragia y tampoco para formar el tapón plaquetario mediante el coágulo, sino que también los glóbulos blancos, que están encargados de la protección del organismo y en lo que es la sangre, van a actuar también para poder eliminar aquellos agentes, microorganismos nocivos, dañinos, que van a estar en la superficie y que van a querer ingresar al torrente sanguíneo. Entonces los glóbulos blancos van a entrar en acción para que esto no suceda. Bien, vamos a continuar hablando y ahora vamos a ver cuál es el proceso o cuál es el origen de la formación de las células sanguíneas o de los elementos corpusculares. Entonces el proceso por el cual se van a desarrollar lo que son los elementos formes de la sangre o estas células sanguíneas se va a llamar la hematopoiesis,
o también conocido como hemopoiesis. Antes del nacimiento, la formación de lo que son estas células sanguíneas se va a dar en el saco vitelino del embrión, y luego también se va a producir en el hígado, en el vaso, en el timo. También vamos a encontrar que se va a producir en los nódulos linfáticos del feto. Posteriormente, la médula ósea roja va a ser el sitio donde se va a dar la hematopoiesis. Entonces, acá va a ser el sitio durante este proceso, antes de que se produzca el nacimiento, y que posteriormente al nacimiento va a ser el sitio donde se van a generar estas células sanguíneas, este proceso llamado hematopoiesis. Entonces ahí podemos ver nosotros que antes del nacimiento vamos a ver que este va a ser la médula ósea roja, ¿sí? En lo que es la diáfisis del hueso largo. También vamos a observar que ya después del nacimiento, en la niñez, esta médula ósea roja se va convirtiendo en médula ósea amarilla, y que posteriormente la médula ósea roja nosotros la vamos a poder observar y la vamos a poder encontrar en lo que es el hueso esponjoso, en las epífisis de los huesos. Acá nosotros podemos observar entonces la generación o la producción de las células sanguíneas, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, sus divisiones en cuanto a aquellos que tienen gránulos y los que no tienen, y las plaquetas, ¿sí? Este proceso llamado hematopoiesis o hemopoiesis. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los grupos sanguíneos, aquello que se llama el sistema ABO. Bien, entonces vamos a dar inicio a hablar de este tema de lo que son los grupos sanguíneos. Entonces vamos a ver que vamos a tener 4 grupos principales, 4 grupos sanguíneos. Vamos a tener el grupo A, que van a ser las personas cuyos glóbulos rojos, en la parte externa de los glóbulos rojos, van a tener antígenos, y que este tipo de antígeno va a ser también el mismo antígeno A, ¿sí? Va a ser el mismo tipo que el grupo. Vamos a ver que los del grupo B van a ser aquellas personas cuyos glóbulos rojos van a tener los antígenos del tipo B, y el grupo AB van a ser aquellas personas que van a tener en el glóbulo rojo aquellos antígenos del tipo A y del tipo B. El grupo 0, como su nombre lo indica, no va a tener antígenos. Estas personas que van a tener este grupo van a carecer de antígenos del tipo A y del tipo B, pero sí van a tener anticuerpos. Ahora vamos a ver de manera más detallada lo que es los grupos. Con esta imagen vamos a poder entender mucho mejor lo que es los grupos sanguíneos. A un principio dijimos de que los componentes principales de la sangre estaban divididos en dos. Estos eran los elementos formes y lo que eran el plasma, ¿sí? Estos eran los dos componentes sumamente importantes. Entonces, nosotros vamos a ver que vamos a encontrar, en cuanto a los grupos sanguíneos, 4 grupos principales en cuanto a la cantidad de grupos sanguíneos. Vamos a observar que cada uno de estos grupos sanguíneos va a estar en la parte externa del glóbulo rojo, de este elemento forme de esta célula sanguínea. En la parte externa de este glóbulo rojo vamos a encontrar a sus antígenos, ¿sí? Si es que van a tener o no van a tener. Vamos a empezar con el primero, ¿sí? Entonces vamos a ver que el grupo A, en el glóbulo rojo, en la parte externa, va a tener un antígeno que va a ser el antígeno A. Nosotros vamos a encontrar en el plasma de este antígeno, ¿sí? En el plasma de este grupo sanguíneo vamos a encontrar un anticuerpo, y este anticuerpo va a ser anti-B, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar en el plasma. Vamos a tener el otro grupo sanguíneo, que es el grupo B. En la parte externa del glóbulo rojo nosotros vamos a encontrar el antígeno B, y en el plasma vamos a encontrar un anticuerpo anti-A. Vamos al grupo AB, que en la parte externa del glóbulo rojo este va a tener antígenos A y antígenos B, pero en el plasma no va a tener anticuerpos. Entonces este grupo sanguíneo no va a tener anticuerpos en el plasma. Vamos al otro grupo sanguíneo, que van a ser el grupo 0 o el grupo O, que en la parte externa de los glóbulos rojos este grupo sanguíneo no va a tener antígenos, por eso se le considera el grupo 0, que no tiene antígenos en la parte externa del glóbulo rojo, pero que sí va a tener anticuerpos en el plasma. Entonces vamos a ver que sus anticuerpos van a ser anti-A y anti-B. Entonces
para poder entender lo que es la compatibilidad de los grupos sanguíneos, es importante que podamos aprender los grupos sanguíneos, qué tipo de antígeno y qué tipo de anticuerpo tienen. Bien, es importante hablar también acerca de lo que es el factor RH. El factor RH también va a ser considerado un tipo de antígeno que también se le denomina antígeno D. Este tipo de antígeno va a estar presente o no también en lo que son la parte externa de los glóbulos rojos. Entonces, si las personas cuya sangre poseen la clasificación, ¿sí?, estas van a ser RH positivo. En otras palabras, si las personas van a tener este antígeno RH en la parte externa del glóbulo rojo, entonces van a ser positivos. Y las personas que no van a tener este tipo de antígeno en la parte externa del glóbulo rojo, entonces estos van a ser negativos. Lo que quiere decir es que aquellas personas que tengan el antígeno, que sean del grupo A y tengan un antígeno A y que adherido a eso tengan también lo que es el factor RH, entonces van a ser A positivo. Lo que me quiere decir es que van a tener el antígeno A, pero también van a tener el antígeno RH, van a tener el factor RH o también denominado el antígeno D. Lo que me quiere decir es que si va a haber la presencia de este antígeno, entonces esto le va a dar la positividad. Y si no va a tener la presencia de este antígeno, entonces esto le va a dar la negatividad. Va a ser negativo, ¿sí? Si tenemos el mismo grupo sanguíneo, el grupo A, pero tiene el antígeno A, pero no tiene el factor RH, entonces este va a ser A negativo. Vamos a poder entender lo que es la compatibilidad de los grupos sanguíneos mediante esta tabla didáctica para que podamos entender. Entonces habíamos nombrado que tenemos 4 grupos sanguíneos importantes, que son el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo 0. Pero que era importante tener en cuenta que también teníamos otro tipo de antígeno, que era el factor RH o también denominado antígeno D, que este iba a estar presente o no en la parte externa de los glóbulos rojos, y si estaba presente este era positivo y si estaba ausente este era negativo. Entonces los grupos sanguíneos ya no van a ser 4 sino que van a ser 8, teniendo en cuenta la positividad y la negatividad de estos grupos sanguíneos. Entonces vamos a tener el grupo A, que va a tener el antígeno A, pero que también va a tener el factor RH, entonces va a ser A positivo. Vamos a tener el grupo A negativo, que va a tener el antígeno A, pero que no va a tener el factor RH, entonces va a ser A negativo. Tenemos el B positivo, que va a tener el antígeno B, pero también va a tener el factor RH, entonces va a ser B positivo. Y el grupo B negativo va a tener el antígeno B, pero no va a tener el factor RH, entonces va a ser B negativo. Tenemos el AB positivo, que va a tener antígeno A y va a tener antígeno B, pero también va a tener el factor RH, por eso va a ser AB positivo. El AB negativo, que tiene el antígeno A y el antígeno B, pero que no va a tener el factor RH, entonces por ende va a ser negativo. Tenemos el O positivo, dijimos que el O positivo en la parte externa del glóbulo rojo no tenía antígenos, pero es positivo porque va a tener el factor RH en la parte externa, entonces va a ser O positivo. Y tenemos por último el O negativo, que dijimos no va a tener antígeno en la parte externa de su glóbulo rojo, pero tampoco va a tener el factor RH, entonces va a ser O negativo. Ahora, en cuanto a la compatibilidad de estos grupos sanguíneos, lo vamos a determinar en la presencia de sus anticuerpos, lo que quiere decir que el grupo A, si tiene antígeno A y quiere recibir sangre del grupo B, teniendo en cuenta de que el grupo A tiene un anticuerpo anti-B, si este antígeno del grupo B quiere ingresar, porque el antígeno es B, quiere ingresar a este tipo de sangre, no va a ser posible. Porque en el momento que ingrese, los anticuerpos que van a estar ubicados en el plasma, que son anti-B, porque son anti-B, entonces van a detectar la presencia de un antígeno que no es compatible con este tipo de grupo sanguíneo. Entonces lo que van a hacer es ir
donde está en la presencia de este tipo de antígeno, y lo que va a producir es la aglutinación o la hemólisis. En otras palabras, van a destruir esta célula, van a destruir este tipo de antígeno, y entonces se puede producir una reacción grave. Por eso es importante tener en cuenta el grupo sanguíneo en cuanto a la compatibilidad. Entonces, un grupo A, ¿sí?, que quiera recibir sangre del grupo B no va a ser posible, porque el grupo A va a tener anticuerpos anti-B. Entonces, si ingresa, se va a producir este problema. Pero sí va a poder recibir de aquellos grupos sanguíneos que sí cuenten con su mismo tipo de antígeno, o en caso contrario no tengan antígenos, ¿sí? Entonces vamos a poder ver mediante esta tabla. Entonces empezamos con el grupo A. El grupo A, vamos a ver de que dijimos va a tener el antígeno A, y va a poder donar a su mismo grupo sanguíneo, que va a ser también el grupo A, y también va a poder donar a lo que es el grupo AB. ¿Por qué? Porque el AB no solamente tiene antígenos B, sino también va a tener antígeno A. Entonces va a poder donar a este tipo de grupo sanguíneo. Ahora va a poder recibir de su mismo grupo sanguíneo, o sea, del grupo A, pero también va a poder recibir del grupo 0. ¿Por qué? Porque dijimos de que el grupo 0 no va a tener antígenos en la parte externa del glóbulo rojo, entonces eso va a ser posible de que el grupo sanguíneo A pueda recibir de este tipo de grupo, ¿sí? El grupo B también va a poder donar a su mismo grupo sanguíneo, que es el B, pero también va a poder donar al AB, teniendo en cuenta de que el grupo A va a tener antígeno A y el grupo B va a tener antígeno B. Entonces va a poder ser compatible, pero va a poder recibir únicamente de su mismo grupo sanguíneo, que va a ser el B, y también del grupo 0. ¿Por qué? Porque el grupo 0 no tiene antígenos. Entonces va a poder haber una compatibilidad para que este grupo sanguíneo pueda recibir de este tipo de grupo. También vamos a tener el grupo AB, que van a ser considerados aquellos receptores universales, ¿sí? Estos van a poder donar únicamente a su mismo grupo, ¿sí?, que va a ser el AB, pero van a poder recibir de todos los grupos. Lo que quiere decir es que como estos van a tener antígenos A y van a tener antígeno B, pero la diferencia que hace que este sea un receptor universal es que en el plasma estos no van a contar con anticuerpos. Entonces, al no tener anticuerpos, no va a haber aquellos que vayan a detectar la presencia de los antígenos y que los destruyan. Entonces va a poder recibir de todos los grupos sanguíneos, del grupo A, del grupo B y del grupo 0, ¿sí? Después tenemos el grupo 0 o el grupo O, que va a poder donar al grupo A, al grupo B, al grupo AB, porque dijimos de que el grupo 0 no va a tener antígenos, ¿sí?, y que va a poder recibir de su mismo grupo, sea positivo o sea negativo, ¿sí? Y el grupo O negativo, ¿sí?, va a ser aquel considerado como el donante universal, ¿sí?, donante universal, porque va a poder dar de este grupo sanguíneo a todos, ¿sí?, a todos, tanto al grupo A, al grupo B y al grupo AB, ¿sí?, pero solamente va a poder donar a todos los grupos sanguíneos, teniendo en cuenta de que el grupo 0 no va a tener antígenos, ¿sí?, no va a tener antígenos en la parte externa de su glóbulo rojo, pero sí va a tener anticuerpos anti-A y anti-B, lo que me quiere decir que solamente va a poder recibir de lo que es el grupo 0, ¿sí? El O negativo va a poder recibir solamente del O negativo también, teniendo en cuenta de que el grupo 0 no va a tener antígenos en la parte externa de este glóbulo rojo, pero va a ser negativo porque tampoco va a tener el factor RH. Entonces, al no tener el factor RH va a ser negativo, entonces necesariamente tiene que recibir del O negativo, ¿sí? Es importante decir que la bibliografía nos dice que hay una gran cantidad, más del 80% de la población, que son positivos, ¿sí?, y el 15% aproximadamente de la población son negativos. Entonces, aquel grupo sanguíneo que son negativos son escasos y muchas veces son difíciles de encontrar.
Bien, ahora vamos a meternos de lleno a lo que es la estructura anatómica del corazón. Entonces vamos a ver que el corazón es un órgano de un tamaño aproximado de un puño cerrado. Va a pesar aproximadamente de 250 gramos a 300 gramos, ¿sí? Este se va a apoyar en el diafragma, que va a ser el músculo principal de la respiración. En el borde inferior va a haber una punta redondeada que podemos observar en la imagen, que se va a llamar el ápex, donde nosotros al apoyar el estetoscopio vamos a poder controlar lo que es el latido apical. Va a estar situado, ¿sí?, en el mediastino, lo que quiere decir en el medio, ¿sí?, detrás del esternón, entre las pleuras, ¿sí?, entre la segunda y la sexta costilla. Vamos a observar que en la parte interna va a estar compuesta de cavidades, las cuales se van a llamar aurículas y ventrículos, y que también del corazón van a emerger vasos sanguíneos de gran calibre. Es importante decir también de que aproximadamente las 2/3 partes de la masa cardíaca va a estar hacia la izquierda, ¿sí? También vamos a ver que el corazón va a tener una cara anterior, ¿sí?, que va a estar detrás del esternón. Vamos a ver una cara inferior, ¿sí?, y que también vamos a tener lo que es un borde derecho que va a mirar hacia los pulmones y un borde izquierdo que va a mirar hacia el pulmón izquierdo. Bien, vamos a continuar hablando acerca de las capas del corazón. Entonces vamos a ver que el corazón va a tener su propia envoltura, que va a ser un saco extensible laxamente ajustado, que esta primera capa que va a envolver al corazón se va a llamar el pericardio. El pericardio va a estar compuesta de doble capa, una va a ser fibrosa y la otra va a ser serosa. El pericardio fibroso va a ser un saco duro de ajuste laxo que va a rodear el corazón, y el pericardio seroso va a constar de dos hojas. Estas dos hojas van a ser una parietal y la otra visceral. En medio de estas dos hojas, de la parietal y la visceral, nosotros vamos a encontrar una cavidad que se va a llamar la cavidad pericárdica, donde vamos a encontrar un líquido seroso llamado el líquido pericárdico. La segunda capa que vamos a encontrar en el corazón va a ser esa capa externa, ¿sí?, de la pared cardíaca, que es la hoja visceral del pericardio seroso que ya hemos mencionado. Entonces ese va a ser el epicardio. Posteriormente tenemos el miocardio, que va a estar formado por tejido muscular cardíaco, que va a ser autoexcitable. ¿Por qué? Porque va a tener un marcapasos natural del corazón y no va a tener una estimulación por el sistema nervioso, sino que va a ser estimulado por el sistema de conducción eléctrica del corazón. Vamos a ver que la última capa, la más interna, se va a llamar el endocardio. Este va a estar compuesto de tejido endotelial simple que va a tapizar el corazón por dentro, va a tapizar las cavidades del corazón. Bien, vamos a continuar hablando entonces ahora acerca de la estructura interna del corazón. Vamos a hablar un poquito de las cavidades y de los vasos sanguíneos que van a emerger del corazón. Entonces, en cuanto a las cavidades cardíacas, entonces vamos a tener en las partes superiores las aurículas y en las partes inferiores los ventrículos. Entonces, en el lado derecho vamos a tener la aurícula derecha, en el lado izquierdo la aurícula izquierda, en el lado inferior del lado derecho vamos a tener el ventrículo derecho y en el lado izquierdo el ventrículo izquierdo. Es importante decir que las aurículas con las aurículas no se van a poder comunicar, tampoco va a haber una comunicación en lo que es ventrículo con ventrículo, porque en la parte central vamos a encontrar un tabique, o también llamado septum, que va a evitar esta comunicación. Entonces la única manera en la que se van a comunicar estas cavidades cardíacas, las aurículas y los ventrículos, van a ser a través de válvulas, y estas válvulas van a ser las auriculoventriculares. Entonces la comunicación entre la aurícula con el ventrículo se va a deber gracias a la válvula auriculoventricular. Esta válvula auriculoventricular del lado derecho se va a llamar tricúspide. Del lado izquierdo vamos a tener también una válvula auriculoventricular que va a comunicar la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. A esta válvula se le va a llamar la válvula mitral o bicúspide. Ahora vamos a ver que los ventrículos se van a comunicar con lo que son las arterias por medio también de válvulas denominadas las válvulas semilunares.
nosotros vamos a tener el ventrículo que va a comunicar con la arteria pulmonar a través de la válvula semilunar pulmonar. En el lado izquierdo, el ventrículo izquierdo va a comunicar a la arteria aorta por medio de la válvula semilunar aórtica hacia la arteria aorta. Entonces vamos a tener también la vena cava inferior, la cual va a ser aquel conducto, aquel vaso sanguíneo que va a traer la sangre de los tejidos y que lo va a depositar en la aurícula derecha. También vamos a encontrar del lado superior lo que es la vena cava superior, que también va a recoger sangre de lo que es los miembros superiores y lo va a depositar en lo que es la aurícula derecha. Vamos a tener también las venas pulmonares. ¿Sí? Estas venas pulmonares van a ser importantes en el momento en que ya se haya producido el intercambio gaseoso. Entonces la sangre oxigenada va a volver por medio de estas venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces ahí podemos observar las venas pulmonares tanto izquierda como derecha. Bien, ahora vamos a ver también que tenemos la aorta y el callado aórtico, ¿sí? Que va a repartir a todas las ramas arteriales, ¿sí? Del organismo, enviando sangre oxigenada. Entonces esta sería la anatomía interna del corazón de una manera gráfica para que lo podamos incorporar. Bien, lo que estuvimos hablando acerca de las válvulas que van a comunicar las aurículas con los ventrículos y aquellas válvulas que van a comunicar los ventrículos con las arterias. Entonces, en cuanto a su estructura anatómica, nosotros vamos a observar que dijimos que aquella que va a comunicar la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo se va a llamar la válvula auriculoventricular bicúspide o mitral. Se va a llamar de esa forma porque en la imagen nosotros podemos observar que va a ser de dos valvas, va a ser bicúspide porque va a tener dos valvas. Y en lo que es el lado derecho va a llevar el nombre de tricúspide. ¿Por qué? Porque va a estar compuesto de tres valvas, ¿sí? Ahí podemos observar en la imagen esta válvula auriculoventricular tricúspide que va a comunicar la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Por el otro lado tenemos también aquellas válvulas semilunares que van a conectar los ventrículos con las arterias. Vamos a tener la válvula semilunar aórtica que va a comunicar lo que es el ventrículo izquierdo con la arteria aorta, y la válvula semilunar pulmonar que va a conectar lo que es el ventrículo derecho con la arteria pulmonar. Se va a deber su nombre semilunar porque esta, en cuanto a su estructura, va a tener una forma de media luna. Entonces, a manera gráfica podemos observar cómo es la forma y el tipo en cuanto a las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares. Bien, vamos ahora a hablar acerca de lo que es el ciclo cardíaco, que es sumamente importante y que podamos entender un poquito de qué se trata todo este tema. Entonces, para empezar, vamos a ver que el ciclo cardíaco va a estar determinado por dos procesos sumamente importantes que van a ser la sístole y la diástole. Bien, ahora, ¿qué es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco se va a dar en un suceso de un comienzo de un latido y hasta el comienzo del siguiente latido. Vuelvo a repetir, es un suceso de un comienzo del primer latido hasta el comienzo del siguiente latido, y este suceso se va a dar en menos de un segundo. Entonces dijimos que los dos elementos principales o las dos fases van a ser la sístole y la diástole. La sístole, que va a ser el periodo de contracción del corazón, donde el corazón va a bombear sangre a todo el organismo, y la diástole va a ser el periodo de relajación, donde el corazón va a permitir recibir la sangre que va a ser recogida desde los tejidos. Entonces, de una manera gráfica, para poder entender lo que es el ciclo cardíaco, vamos a hacerlo a través de esta imagen y vamos a explicar un poquito cuál es este proceso del ciclo cardíaco. Entonces, este ciclo se dividía en dos fases. La primera era la sístole, que es el periodo de contracción del corazón, donde se bombea la sangre al organismo. Este va a constar de dos partes sumamente importantes, que va a ser la contracción ventricular isovolumétrica y la eyección. La segunda fase es la diástole, que es el periodo de relajación, que va a permitir al corazón poder recibir sangre, y este va a constar de
la relajación ventricular isovolumétrica, el llenado pasivo y también va a constar de lo que es la sístole auricular con el llenado activo. Entonces este ciclo va a empezar de la siguiente manera. Vamos a ver que la vena cava inferior como la vena cava superior van a depositar la sangre que va a ser traída desde los tejidos y se va a depositar en lo que es la aurícula. Una vez que empiece este llenado pasivo va a empezar en la aurícula. Entonces posteriormente vamos a ir a lo que es el llenado activo. El llenado activo se va a dar cuando las válvulas auriculoventriculares van a empezar a abrirse. Entonces la sangre que ha sido depositada en las aurículas va a empezar a descender hacia los ventrículos. Entonces en las aurículas se va a dar una contracción que se va a llamar la sístole auricular. En otras palabras, va a haber una contracción auricular. Entonces al abrirse las válvulas auriculoventriculares tanto del lado izquierdo como del lado derecho, la válvula tricúspide y la válvula mitral, va a descender la sangre que ha sido depositada en las aurículas. Entonces después de lo que es el llenado activo, vamos a ver, una vez que ya se ha producido este llenado activo, se ha dado esta contracción auricular, entonces empieza el otro proceso que es la contracción ventricular isovolumétrica. Ya cuando el llenado activo ha sido cumplido, ya la sangre está depositada en los ventrículos, entonces gracias a la contracción del tejido músculo cardíaco, este se va a contraer, el miocardio va a contraer el corazón, va a contraer los ventrículos para que posteriormente estos sean eyectados. Entonces ahí ya se produce el otro proceso que es la eyección. La eyección entonces se da cuando el ventrículo es contraído gracias al tejido muscular cardíaco. Una vez que se contrae, entonces el ventrículo derecho eyecta la sangre gracias a la apertura de lo que es la válvula semilunar pulmonar y va a ser eyectada a la arteria pulmonar, y este va a ser dirigida a los dos pulmones para que posteriormente se dé el intercambio gaseoso. Del mismo modo se va a dar en lo que es en el ventrículo izquierdo. Vamos a notar de que el músculo del ventrículo izquierdo va a ser de mayor grosor. Este va a hacer que el impulso, la contracción sea mucho mayor, porque cuando se abren las válvulas semilunares aórticas, este va a eyectar la sangre hacia la arteria aorta, posteriormente hacia el callado aórtico, y este va a diseminar por todas las ramas arteriales a todo el organismo. Entonces acá se produce lo que es el proceso de la eyección. Una vez que se cumple ese proceso, ya la sangre ha sido eyectada, la que se encontraba en los ventrículos, entonces se produce el otro proceso que es la relajación ventricular isovolumétrica. Ya a esto pertenece a lo que es la fase de la diástole, el proceso de la relajación. Entonces podemos ver que hay una relajación ventricular porque la sangre que se encontraba en los ventrículos ya ha sido eyectada hacia las arterias. Entonces los músculos, la cavidad ventricular se encuentra relajada, esperando a que nuevamente empiece con el llenado activo. Posteriormente volvemos nuevamente a repetir el ciclo y empieza nuevamente la sangre que es traída de todos los tejidos, es depositada por medio de estos vasos sanguíneos que son la vena cava inferior y la vena cava superior, son depositados en la aurícula para que posteriormente nuevamente se produzca este ciclo cardíaco. Bien, ahora vamos a continuar hablando acerca de lo que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco tiene que ver con el volumen de sangre que el corazón va a enviar a nuestro organismo por cada minuto. El volumen de sangre que el corazón va a enviar a todo el organismo por cada minuto. Y esto se va a dar gracias a una fórmula, y esto va a ser el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, que va a ser igual al gasto cardíaco. Ahora, ¿qué es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca va a ser el número de contracciones del corazón por minuto. ¿Y qué es el volumen sistólico?
el volumen sistólico va a ser la cantidad de sangre eyectada en cada sístole cardíaco. Si hablamos de sístole cardíaco, estamos hablando de la contracción cardíaca. Entonces, el volumen sistólico va a ser la cantidad de sangre eyectada en cada contracción cardíaca. El volumen sistólico va a estar compuesto por tres elementos sumamente importantes, y el primero de ellos, del cual vamos a hablar ahora, va a ser la precarga. La precarga va a estar determinada por lo que es el retorno venoso, la distensibilidad ventricular, la contractilidad auricular y lo que es la volemia. Pero ahora, ¿qué es la precarga? La precarga va a ser la tensión que va a soportar los ventrículos en el momento de que se produzca el llenado activo, y de que esta manera va a haber una distensión ventricular. En otras palabras, va a hacer que la pared de los ventrículos empiecen a estirarse gracias a este llenado activo. Entonces dijimos que la precarga va a estar determinada primeramente por el retorno venoso. ¿Qué es el retorno venoso? El retorno venoso es la cantidad de sangre que va a regresar a la aurícula derecha. ¿Y por dónde van a regresar? Esta sangre va a regresar por la vena cava inferior y por la vena cava superior, que va a ser depositada en la aurícula derecha. El otro componente era la distensión ventricular, y la distensión ventricular tiene que ver con la capacidad de los ventrículos para poder adaptarse a los cambios del volumen en el aumento de las presiones. Entonces, los ventrículos se van a empezar a distender. Esta capacidad de distensión tiene que ver con el aumento, ¿sí?, de presiones al volumen que va a tener que ser sometido en cuanto a este llenado activo. El otro proceso era la contracción auricular. La contracción auricular es el último impulso para la última etapa del llenado ventricular. Entonces dijimos de que para que la última porción de sangre que está en la parte de las aurículas, ahí se va a producir una sístole auricular, lo que es una contracción auricular, y entonces va a hacer que se produzca esta última etapa del llenado ventricular, y que posteriormente los ventrículos se van a preparar para ser contraídos y que la sangre sea eyectada. Entonces, el otro proceso es la volemia, y la volemia tiene que ver con la cantidad de sangre circulante que va a determinar la longitud de una fibra muscular al final de lo que es la relajación ventricular, al final de la diástole. En otras palabras, aproximadamente el llenado activo, el ventrículo va a poder almacenar 120 mililitros, y cuando se ocupe esta cantidad, entonces va a empezar la contracción muscular. Luego, el otro componente importante es la postcarga. La postcarga ventricular tiene que ver con la tensión que los ventrículos van a soportar durante la eyección. Esto va a equivaler a lo que es la resistencia vascular. ¿Qué es la resistencia vascular? La resistencia vascular va a ser la fuerza que van a oponer las paredes de las arterias para que fluya la sangre a través de estos vasos sanguíneos. Entonces, esta va a ser la resistencia vascular. Y la resistencia vascular se va a dar en dos procesos sumamente importantes. Cuando va a haber mayor resistencia vascular, entonces el flujo sanguíneo va a disminuir y por ende se va a producir una vasoconstricción. Cuando la resistencia vascular va a disminuir, entonces el flujo sanguíneo va a aumentar y por ende se va a producir lo que es la vasodilatación. Y por último, el último proceso en cuanto a lo que es el gasto cardíaco, en cuanto al volumen sistólico, va a ser la contractilidad. La contractilidad miocárdica tiene que ver con la función contráctil del corazón. Esta es la interacción de los filamentos de actina y de miosina. Esta va a ser el proceso de contracción muscular gracias a estos elementos sumamente importantes que van a ser las proteínas esenciales para la contracción muscular. Teníamos los filamentos delgados, también los filamentos gruesos en una fibra muscular, y cuando las cabezas de miosina se unían a la actina, a los filamentos delgados, entonces se acortaba el sarcómero, se entrecruzaban estos filamentos y entonces se daba la contracción muscular. Entonces la contractilidad miocárdica tiene que ver con este proceso. Y entonces
el gasto cardíaco por cada minuto se repite este fenómeno, se repite estos pasos que ya hemos mencionado en cuanto a la precarga, la poscarga y la contractilidad miocárdica. Acá podemos observar en esta imagen claramente cómo se da el llenado, ¿sí?, auricular, cómo las venas cavas superiores e inferiores ingresan y depositan la sangre a lo que es la aurícula derecha. Posteriormente, gracias al llenado activo, empieza a descender por la apertura de las válvulas auriculoventriculares la sangre a los ventrículos. Posteriormente, los ventrículos empiezan a acumular, a distender sus paredes para poder después prepararse para la contracción muscular. Ahí el corazón empieza a contraerse gracias al músculo cardíaco, ¿sí? Y una vez que se contrae nuevamente, después el corazón vuelve a un estado cíclico y se prepara nuevamente para que se produzca el mismo proceso. Entonces acá claramente podemos observar lo que es el gasto cardíaco y que todo este proceso de la precarga, ¿sí?, la poscarga y la contractilidad miocárdica se da en un minuto. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de las arterias coronarias. Vamos a ver que las arterias coronarias, entonces podemos observar acá en estas imágenes las arterias coronarias. Estas arterias coronarias van a ser sumamente importantes en el corazón porque van a ser los vasos sanguíneos encargados de poder llevar nutrientes y oxígeno, y son importantes porque el corazón, al igual que todos los tejidos, necesita abastarse de nutrientes, necesita abastarse de oxígeno para que pueda seguir con su vida útil. Y entonces estas arterias coronarias van a ser aquellas encargadas de poder transportar estos nutrientes y estos oxígenos, estos gases que van a ser sumamente importantes en lo que es el corazón. No solamente vamos a encontrar arterias, sino que también vamos a encontrar venas, y que al igual que se da en los tejidos, acá en el corazón también se va a producir esos intercambios entre oxígeno y también dióxido de carbono. Podemos observar en el lado izquierdo tenemos la arteria coronaria izquierda, ¿sí? Tenemos la arteria coronaria derecha también, tenemos el seno coronario, tenemos también la arteria interventricular anterior y también la arteria coronaria posterior. Entonces, de este lado podemos encontrar, podemos ubicar gráficamente las arterias coronarias, teniendo en cuenta que son sumamente importantes para la supervivencia del tejido cardíaco. Bien, seguimos adelante y ahora vamos a hablar acerca de los vasos sanguíneos, ¿sí? Acá vamos a ver diferencias estructurales, ¿sí?, de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van a ser aquellos conductos que van a transportar la sangre a todo el organismo y que también van a recoger, ¿sí?, la sangre desde los tejidos para que posteriormente sean depositados en el corazón y que posteriormente también ocurra un intercambio en cuanto a gases y nutrientes. Vamos a ver que las estructuras en cuanto a sus capas, estas van a ir variando de acuerdo a si es una arteria, una vena o si es un capilar. Vamos a hablar acerca de las arterias. Acá podemos tener una arteria y en cuanto a su función específica, va a llevar la sangre desde el corazón hacia los tejidos, ¿sí? Va a llevar la sangre que el corazón va a impulsar por medio de la contracción hacia todos los tejidos, y el tipo de sangre que va a llevar va a ser oxigenada, ¿sí? Y en cuanto a su color, la sangre va a ser de rojo brillante porque va a estar saturada en oxígeno. Entonces vamos a encontrar que en cuanto a su estructura, esta va a tener una túnica adventicia, que va a ser la túnica externa, que va a estar compuesta de tejido conectivo. Vamos a encontrar en la parte media una túnica media, que va a estar compuesta de tejido muscular liso. Vamos a encontrar también una túnica interna, que va a estar compuesto de tejido endotelial. Entonces las arterias van a cumplir ese papel importante de llevar la sangre desde el corazón hasta los tejidos. Ahora, es importante decir que las arterias
van a tener en la parte interna este orificio que nosotros podemos observar en la imagen, que va a llevar el nombre de luz, la luz de los vasos sanguíneos, en este caso de las arterias. Es importante decir que también a medida que el calibre de las arterias vaya disminuyendo, entonces estos también van a ir cambiando de nombre. Cuando las arterias van a emerger desde el corazón, van a ser de un gran calibre, entonces estas van a ser llamadas arterias. Primero tenemos la arteria principal, que va a ser la aorta. Posteriormente, en cuanto a su calibre, va a ir disminuyendo y entonces vamos a encontrar las arteriolas. Su calibre va a ir disminuyendo, entonces después de las arteriolas vamos a ver que estas, en cuanto a su calibre, ya van a ser mucho menor y estos se van a llamar capilares, los capilares arteriales. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las venas, ¿sí? Acá vamos a observar la vena, ¿sí? En cuanto a su estructura y en cuanto a su función, vamos a ver que la función fundamental que van a cumplir las venas van a ser aquellas que van a devolver la sangre desde los tejidos hasta el corazón. Van a devolver la sangre desde los tejidos hasta el corazón. El tipo de sangre que van a transportar las venas van a ser sangre carboxigenada, y en cuanto a su color, la sangre va a ser de rojo oscuro. ¿Por qué? Porque no va a estar saturada en oxígeno, porque efectivamente va a tener sangre carboxigenada que va a recoger desde los tejidos y que lo va a depositar en la aurícula derecha. Ahora vamos a observar que en cuanto a su estructura, las venas van a tener una túnica adventicia, que esta va a ser la capa externa, ¿sí? La túnica externa, que va a ser mucho más gruesa que en las arterias. Vamos a tener una túnica media, que va a ser de tejido también muscular, que esta va a ser mucho más delgada que en las arterias. Es importante decir, acá va a ser mucho más delgada. ¿Por qué? Porque las arterias van a tener que soportar una gran presión. ¿Por qué? Porque el corazón va a bombear sangre con fuerza, entonces las paredes de las arterias van a tener que ser mucho más resistentes para poder soportar esa presión. En cambio las venas no van a tener que soportar esa presión, por eso las paredes, la túnica media, va a ser mucho más delgada. Vamos a tener también una túnica interna, y acá es un importante dato, porque en la túnica interna vamos a encontrar que este va a tener válvulas. Estas válvulas van a cumplir una importante función en cuanto para evitar el retroceso de la sangre. Gracias a estas válvulas de las venas, vamos a ver de que la sangre va a ser direccionada hacia el corazón, ¿sí? Y que también va a evitar el retroceso de la sangre, ¿sí? Es importante entonces tener en cuenta las válvulas, que únicamente nosotros la vamos a poder encontrar en las venas. Bien, yéndome un poquito para atrás, es importante decir también que las venas, en cuanto a su calibre, a medida que vayan disminuyendo, también van a ir cambiando de nombre. Por ejemplo, vamos a tener las venas, ¿sí? Las venas de mayor calibre, la vena cava superior y la vena cava inferior. Posteriormente estas se van a convertir en venas. Después de las venas vamos a tener a las vénulas, que ya van a ser de menor calibre, y después de las vénulas vamos a tener aquellos que van a ser considerados los capilares de las venas, ¿sí? Ahora vamos a empezar hablando acerca de los capilares, ¿sí? Que también son vasos sanguíneos. Entonces acá tenemos en una imagen lo que son los capilares. Entonces los capilares, en cuanto a su estructura, estos van a ser de menor calibre, ¿sí? Y también van a ser muy finos, ¿sí? Van a estar entre 8 a 12 micras. Van a tener solamente una sola capa de tejido epitelial, va a estar compuesto de tejido endotelial, ¿sí? Y vamos a ver que la función principal de los capilares es el intercambio de sustancias que se va a dar, ¿sí? Entre los capilares, ¿sí? Acá nosotros en los capilares vamos a ver a nivel tisular que se va a producir un intercambio tisular, pero también a nivel de lo que es los pulmones también se va a producir un intercambio gaseoso. Entonces acá los capilares van a cumplir este propósito importante de intercambiar sustancias, nutrientes, gases, y que bueno, van a facilitar este intercambio
a través de los tejidos, ¿sí? Entonces vamos a ver que los capilares van a ser los vasos sanguíneos de mayor diámetro, ¿sí? Y que van a tener solamente una capa de tejido epitelial. Bien, seguimos avanzando y ahora vamos a nombrar los vasos sanguíneos en cuanto a las arterias y las venas que a nosotros nos interesa saber, ¿sí? Que son aquellas principales para que las podamos incorporar, ¿sí? Vamos a empezar hablando acerca primeramente de las arterias. Van a ser aquellos sitios donde nosotros vamos a poder percibir aquellos latidos y que nos van a permitir verificar objetivamente los latidos del corazón también. Entonces vamos a ver que las arterias importantes que vamos a ir nombrando van a ser aquellas que nos son interesantes a nosotros para poderlas incorporar. Primeramente vamos a tener la arteria carótida, ¿sí? Que se va a encontrar ahí en la región del cuello. Vamos a tener también la arteria brachiocefálica, que es una arteria también importante. Tenemos la arteria subclavia, ¿sí? Tenemos la arteria axilar, ¿sí? Luego después otra arteria que nos es importante saber a nosotros, es importante que podamos tener ahí en la parte de lo que es los miembros superiores, la arteria radial, la arteria cubital. Vamos a tener lo que es la arteria y la arteria braquial. En los miembros inferiores vamos a tener lo que es la arteria femoral, ¿sí? La arteria femoral va a ser sumamente importante. La arteria poplitea también va a ser otra arteria importante para nosotros. La arteria de la tibial anterior y tibial posterior. La arteria poplitea, ya lo mencionamos. Y también la arteria de lo que es el pedio, ¿sí? Estas van a ser las arterias importantes que a nosotros nos van a servir para poder ver los pulsos, que nos van a poder percibir los latidos del corazón. Ahora vamos a ver también aquellas venas que son importantes para nosotros y vamos a tener la vena yugular interna, también la externa, la vena subclavia. Vamos a ver que nos importa también saber la vena axilar, la vena cefálica, que esta va a ser la vena que más vamos a utilizar para intervenciones, para accesos venosos periféricos. También la vena braquial, la vena basílica. Estas van a ser las tres venas sumamente importantes en estos procedimientos. Tenemos la vena cubital media también. Luego después otras venas que nos interesan saber en la parte inferior de los miembros inferiores. Tenemos la vena femoral, la vena poplitea, la vena peronea, ¿sí? Y la vena safena interna. Estas son las venas que nos interesan saber y que son sumamente importantes. De más está decir aquellas venas y aquellas arterias que nacen del corazón, como la vena cava inferior, la vena cava superior y la arteria aorta y la arteria pulmonar. Bien, seguimos adelante, ¿sí? Y acá podemos ver acá en esta imagen la vena basílica, la vena cefálica, estas venas que son sumamente importantes, que ya las hemos ido nombrando, ¿sí? Y que las vamos a utilizar constantemente, ¿sí? En lo que es la práctica clínica. También podemos observar ahí las venas que son la parte del dorso de la mano, ¿sí? Que son venas que las vamos a utilizar constantemente. Bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la circulación sanguínea o el aparato circulatorio, y esto tiene que ver con la circulación mayor y con la circulación menor, ¿sí? Nosotros ya hemos abarcado el tema de la estructura del corazón, acerca de los vasos sanguíneos. Entonces, entendiendo ya cómo está compuesto estructuralmente el corazón y cuáles son los vasos sanguíneos que emergen del corazón, entonces ahora nos va a ser mucho más fácil poder entender lo que es la circulación menor y lo que es la circulación mayor. Entonces vamos a empezar con la circulación menor. Dijimos de que va a haber dos venas sumamente importantes de gran calibre, que van a ser la vena cava inferior y la vena cava superior, y que estas van a recoger sangre de los tejidos y que van a llevar sangre carboxigenada hacia la aurícula. Una vez que esta sangre es depositada, la sangre carboxigenada es depositada en la aurícula derecha,
entonces ahí empieza lo que es la circulación menor. La aurícula derecha recibe la sangre carboxigenada, posteriormente se abren las válvulas auriculoventriculares, en este caso la tricúspide, dando paso a que esta sangre emerja hacia el ventrículo derecho. Posteriormente, cuando desciende al ventrículo derecho esta sangre carboxigenada, entonces por acción de contracción de los ventrículos, esta sangre va a ser eyectada hacia la arteria pulmonar, y acá se va a ver una apertura de lo que es la válvula semilunar pulmonar de la arteria pulmonar. Entonces la sangre va a ser eyectada por la arteria pulmonar hasta los pulmones. Cuando la sangre carboxigenada llega hasta los pulmones, estos van a ir hasta las venas y va a llegar hasta lo que es las arteriolas y lo que son los capilares, ¿sí? Entonces, una vez que llega ahí hasta los capilares, a nivel de lo que son los alveolos, entonces a este nivel de los alveolos, en la parte de los capilares, se va a producir lo que es el intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso se llama hematosis. Entonces, cuando nosotros hacemos el proceso de la inspiración, nosotros agregamos oxígeno a los pulmones, y cuando expiramos nosotros expulsamos el dióxido de carbono. Entonces el intercambio gaseoso tiene que ver con el proceso de la inspiración cuando nosotros incorporamos oxígeno, y el proceso de la expiración cuando nosotros expulsamos el dióxido de carbono. Entonces, cuando ya se da este intercambio gaseoso a nivel alveolar, ¿sí?, la hematosis, entonces ya la sangre es oxigenada. Cuando la sangre oxigenada se da en los pulmones, vuelve por medio de los capilares, ¿sí?, y va a volver al corazón ya sangre oxigenada a través de lo que es las venas pulmonares. Las venas pulmonares van a depositar la sangre ya oxigenada, rica en oxígeno, en la aurícula izquierda, y entonces acá va a terminar el proceso de la circulación menor. Posteriormente va a empezar lo que es ya la circulación mayor. Entonces la circulación mayor, una vez que se abre la válvula auriculoventricular, la bicúspide, ¿sí?, o la mitral, la sangre va a descender a lo que es el ventrículo izquierdo. Cuando la sangre ya está preparada para ser eyectada, el músculo miocárdico se contrae, entonces el ventrículo izquierdo es contraído y expulsa la sangre a través de la arteria aorta, y entonces acá se abre también lo que es la válvula semilunar aórtica. Una vez que esta válvula semilunar aórtica se abre, entonces la sangre ya rica en oxígeno es expulsada, es eyectada hacia el callado aórtico, y el callado aórtico disemina o reparte por todas sus ramas arteriales esta sangre rica en oxígeno, y este va a llegar a todos los tejidos del organismo. Cuando llega a todos los tejidos del organismo, a medida que nosotros vamos viendo en esta imagen cómo esta sangre oxigenada va por estos vasos sanguíneos que son las arterias, va a llevar sangre oxigenada, entonces el calibre también va a ir disminuyendo. Dijimos que va a ser arteria, arteriolas, y acá podemos ver los capilares. Cuando estos capilares se van a unir, los capilares de las arterias se van a unir a lo que es los capilares de las venas, entonces acá en los capilares se va a producir el otro intercambio, que era el intercambio tisular. Entonces acá se van a intercambiar nutrientes y también se van a intercambiar gases. El oxígeno va a llegar hacia los tejidos, y que también acá el dióxido de carbono que estaban en los tejidos va a pasar a lo que es las arterias de las venas, y que posteriormente esta sangre, ¿sí?, carboxigenada va a volver nuevamente al corazón. Y entonces de esta forma se va a repetir este circuito. De esta forma se va a producir lo que es la circulación sanguínea, la circulación menor y la circulación mayor. Podemos decir de que esto va a ser un circuito cerrado. Bien, seguimos adelante. Vamos a continuar hablando entonces ahora acerca del sistema de conducción eléctrico del corazón. Entonces vamos a ver
que el sistema de conducción eléctrica del corazón va a estar regulada por componentes que van a ser sumamente importantes, ¿sí? Y que van a estar situados en lo que es el músculo miocárdico, ¿sí? Entonces vamos a tener entonces en lo que es el sistema de conducción eléctrica, el corazón, ¿sí? Va a tener componentes sumamente importantes, y en primer lugar vamos a encontrar lo que es el nodo sinoauricular, ¿sí? Este va a ser el nodo sinoauricular el que va a empezar la excitación eléctrica, ¿sí? En otras palabras, va a ser el marcapasos natural del corazón, que va a estar situado en la aurícula derecha, en la parte posterior, cerca a lo que es la vena cava superior. Posteriormente vamos a tener lo que es el nódulo auriculoventricular, ¿sí? El nódulo auriculoventricular que va a captar esta estimulación que va a ser generada por lo que es el nódulo sinoauricular. Entonces, y este va a transmitir a las siguientes ramas. Vamos a tener posteriormente el haz de His o el fascículo de His, que va a distribuir esta señal, este potencial eléctrico, hacia los ventrículos mediante sus ramas izquierda y derecha, y que estas ramas izquierda y derecha posteriormente van a ser diseminadas a lo que es las fibras de Purkinje. Entonces, esta va a ser la composición del sistema de conducción eléctrica: el nódulo sinoauricular o el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, el haz de His, las ramas izquierda y derecha y las fibras de Purkinje. Ahora vamos a ver qué tiene que ver un electrocardiograma con el sistema de conducción eléctrica. Y entonces vamos a ver que un electrocardiograma va a registrar la actividad eléctrica del corazón, aquello que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces el electrocardiograma va a registrar la actividad eléctrica del corazón, y esto lo va a hacer de manera gráfica a través de un papel milimetrado. Vamos a ver que el electrocardiograma se va a utilizar para poder medir el ritmo y la regularidad de lo que son los latidos, el tamaño y la posición de las aurículas y los ventrículos, y cualquier daño en el corazón y los efectos sobre él van a ser detectados por el electrocardiograma. Ahora, nosotros vamos a ver que para poder medir, ¿sí? Y para poder ver cómo está funcionando la actividad eléctrica del corazón, este registro se va a dar a través de estas ondas, ¿sí? Y estas ondas van a ser la onda P, que va a ser la despolarización auricular. La despolarización auricular va a ser el inicio de la excitación eléctrica, es el momento donde se va a generar la conducción eléctrica, ¿sí? La despolarización auricular. Luego después tenemos lo que es las ondas QRS, que va a ser el proceso también de la despolarización, que también va a hacer este proceso de generación de excitación de la conducción eléctrica, y esto se va a dar a nivel ventricular, ¿sí? Y su duración va a ser entre de 0,06 a 0,1 segundo. Por último tenemos la onda T, que va a ser la repolarización ventricular, y la repolarización tiene que ver con el periodo de relajación ventricular. Entonces ahora vamos a ver de manera gráfica estas ondas, ¿sí? Estas ondas, la onda P, la onda QRS y la onda T, que tiene que ver con la actividad eléctrica del corazón, que primero se va a dar en la despolarización auricular, posteriormente va a pasar la onda QRS entonces, y la onda T, que va a ser el periodo de relajación ventricular. Entonces, con esta imagen nosotros podemos observar gráficamente cómo es el proceso de conducción eléctrica del corazón. Ahí nosotros podemos observar la generación de esta actividad eléctrica que se va a dar en el nodo sinusal. Posteriormente esto va a pasar hasta las aurículas, y que este va a ser transmitido a lo que es el nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular va a transmitir esta actividad eléctrica, va a pasar del nódulo auriculoventricular a lo que es el haz de His. El haz de His se va a repartir en la rama izquierda y la rama derecha,
y que posteriormente va a pasar esta actividad eléctrica a lo que son las fibras de Purkinje. Entonces nosotros ahí en el nódulo sinusal podemos observar la onda P, que va a ser el proceso de la despolarización, que es el proceso del comienzo de la excitación eléctrica. Posteriormente vamos a tener en lo que es en el nódulo sinoauricular, en el nódulo auriculoventricular, acá también se va a dar las ondas QRS, que también va a ser la despolarización, y posteriormente vamos a tener acá la onda T que se va a dar acá en las fibras de Purkinje, donde se produce ya el proceso de relajación ventricular, la repolarización ventricular. Con esto estaríamos concluyendo lo que es el aparato cardiovascular.